Hola, hola. Hoy quería venir a compartirte algo que decía Aristóteles. Dice que la excelencia es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y fíjate lo que explicaba. Dice, la excelencia no es algo innato o natural, sino que se logra a través del esfuerzo y la práctica constante. O sea, ¿cómo llegar a la excelencia, no? Dice que con mucho trabajo, que eso no es innato, no es algo natural, sino es que vamos lográndolo a través del esfuerzo y la práctica constante, una vez, otra, ¿no? Cómo llegar a la excelencia. Dice que se desarrolla a través de la repetición y la práctica de acciones virtuosas. Es hacer algo una, otra y otra vez, ¿no? Para lograr la excelencia. Dice que esto de la excelencia se logra con mucha práctica diaria. No sé, lo que desees. Ponele, por ejemplo, bueno, ¿qué quiero? Empezar a correr o a caminar. Entonces, bueno, empezamos a practicar, ¿no? Eso se va perfeccionando la práctica y se vuelve más fácil. Y así se hace una costumbre, ¿sí? De tanto, por ejemplo, de todos los días salir a caminar, no importa si llueve, si hace frío, si hace calor, bueno, salimos, por ejemplo, en el ejemplo este de caminar. Esto se hace una costumbre y la costumbre resulta de la práctica que hacemos diariamente, ¿no? Ahora, ¿cómo conseguir el hábito? Fíjate, el hábito es resultado de esa costumbre. Algo que acostumbramos a hacer terminamos haciéndolo un hábito en nuestra vida. Y la virtud es ese hábito, ¿no? Él explica, eh, te lo hace como fácilmente, o lo podemos hacer fácilmente, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo ser una persona de excelencia? Es cambiar, hacer ese pequeño cambio que yo te sé decir. Este pequeño cambio va a nosotros, no nos va a parecer como imposible. ¿No? Es imposible que yo corra un maratón si seguimos con el ejemplo este de correr. Es imposible que corra un maratón de 40 kilómetros, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a caminar y hoy camino 10 cuadras y así, ¿no? 12 al otro día, 14, 20, y ya cuando llegué, bueno, camino 10 cuadras y corro una, camino 10 cuadras y corro otra, y así empezar a subir en esta práctica, ¿no? Hasta hacer la costumbre. Y después es, bueno, de esas 10 cuadras, camino 8, corro 2. Y al otro día, o a los 2 o 3 días, o a la otra semana, es, bueno, 7 camino y corro 3. ¿Te das cuenta? Empezamos a hacer de algo que practicamos y practicamos, lo hacemos costumbre. ¿Y cómo llegar al hábito? Porque es resultado de esa costumbre, de algo que nos es fácil de hacer, lo terminamos haciendo un hábito, ¿no? Y así podemos llegar a la excelencia en ese caso. En otro caso es, no sé, con la familia, con los hijos, con el carácter, con la forma de decir, yo soy así, ¿no? Y es bueno, si decís eso, nunca vas a cambiar. Ahora es, bueno, de mi carácter puedo cambiar, no sé, la forma de contestar. Antes de contestar empiezo a hacer el ejercicio de contar hasta 3. Entonces, con los hijos, por ejemplo, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Te dicen algo y a vos te salta la chaveta así como para contestarle de todo. Y es como, bueno, cierto que dije, ¿no? Muchas veces contestamos y no nos damos cuenta. Y después que contestamos, oh, es cierto que iba a contar hasta 3. Bueno, para la próxima. Y así, ¿no? Y empezamos a hacer esta práctica de cuento hasta 3 antes de responder. No sé, a mi pareja, a mi esposo, a mis hijos o a compañeros de trabajo, ponele, ¿no? Entonces, empezás. Cada vez que respondes rápidamente como enojado o lo que haya pasado, es como cierto que contaba hasta 3. Y después, cuando vamos a responder, es como nos acordamos. Así que es 1, 2, 3 y respondo. Y empezamos a nosotros a mejorar en eso. Pero mira, es muy pequeñito. Pero después de hacerlo, costumbre,
practicarlo hasta hacerlo una costumbre para lograr a tener ese hábito, a lo mejor pasa un año, o no, o a lo mejor en mucho menos lo podés lograr 3 meses, ¿no? Y es como, ya sos una persona que no reaccionas así, no se te salta la chaveta al primer intento. Es como, ya tenés la costumbre de contar hasta 3. Y después hasta lo pensás. Después más adelante es como, ni vale la pena que le responda, o sea, ni que me enoje, ¿no? No vale la pena enojarme, que mi energía decaiga hoy solo por responderle algo que no tiene importancia. Es lo que él piensa o diferente a mí o distinto, ¿no? Entonces, por ahí, cuando uno lo ve de esa manera, a mí me encanta esta frase de Aristóteles porque que la excelencia, dice, no es una habilidad, que la excelencia es una habilidad que se desarrolla, no es algo innato. Es como, claro, o sea, todos podemos ser excelentes en lo que hagamos. Vos ponete a pensar que en cualquier cosa que te decidas hacer, una carrera, un arte, una práctica, y como te decía, hasta del carácter o de las cosas que hacemos nosotros. Si empezamos a hacer ese pequeñísimo cambio y una vez y otra, lo hacemos práctica, costumbre, ¿no? Empezamos a desarrollar esa habilidad, como dice Aristóteles, así podemos llegar a la excelencia, ¿no? O hacer esas personas extraordinarias que te sé decir. Es hacer ese extra, eso adicional, eso otro. Bueno, quería compartirte ese porque me encantó eso de que no es que nacemos con esos dones, sino es que nos hacemos. Y así podemos lograrlo con pequeñitos cambios al día. Así que ponete a trabajar en eso y el no hacer grandes metas, qué sé yo, sino, más allá que tenemos esas metas, sino es como, ¿qué puedo cambiar hoy, no? Ese pequeño hábito, es eso, voy a practicar esto, voy a hacer este pequeñito. Y así en cualquier cosa de la vida, como te decía, con la familia o con la alimentación o con lo que te guste, ¿no? Con el estudio. Decís, bueno, es que tengo que estudiar o quisiera leer un libro al mes o a la semana, pero no puedo. Bueno, leo una página. Agarro este libro y no me voy a dormir hasta que lea esa página. Cuando me descuide, ya lo leí el libro. Y hay veces que me engancho, no llego tan cansada a la noche. Entonces, no solo una página, puedo quizás leer 2 o 3. ¿Entendés? Y cuando descuidás, empezás a hacer el hábito. Primero esa práctica. Digo, bueno, hago esto pequeñito. Como te sé decir, caminar. Bueno, es que llegué a casa y no caminé. Bueno, doy vuelta a la manzana antes de entrar a casa. Fíjate, una pequeña cambio. Y eso va a hacer la diferencia que cuando me vaya llegando, digo, cierto que me tengo que bajar una parada antes en el colectivo o dar vuelta a la manzana cuando llego antes de entrar a casa. Y esas pequeñas prácticas, todos los días hacerlo, lo hacemos costumbre, después logramos ese hábito y tenemos la virtud del cambio, ¿no? Así que eso quería compartirte porque me pareció que es muy posible que lo podemos hacer cuando lo vemos así de a poquito y no esos grandes cambios que decimos, bueno, el año que viene, ¿no? Y nunca lo hacemos. Así que quería darte las gracias por cada like, cada me gusta o cada comentario tan amoroso que haces siempre. Yo te lo agradezco tanto y te invito a la página de Pachamamina, que es www.pachamamina.com. Ahí podés entrar y después de ahí podés ir a YouTube y suscribirte y tocar la campanita, así cada vez que yo subo un video te avisa. Esa es la forma que tengo de avisarte. Si no están las otras redes o si no lo podés ver, lo podés escuchar en Spotify. También te dejo el celular por si querés alguna sesión 1 a 1 de esta escuela de aprender a vivir. Y bueno, gracias.